del cuarto Foro Internacional Multidisciplinario de Derecho, solicitamos la presencia de la doctora María Soledad Buendía para que nos enseñe acerca de la participación política de las mujeres. La doctora María Soledad Buendía ha realizado sus estudios en la FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con una maestría en Género y Desarrollo. Ha realizado estudios también en la Universidad Católica con el programa de Gobernabilidad y Gerencia Política, además de estudiado en la Universidad Nacional de Trujillo, obteniendo el diplomado de especialización en metodología de las lenguas extranjeras. Además de estudiado en la Universidad Nacional de Trujillo, obteniendo la especialización en docencia universitaria. En la FLACSO obtuvo el diplomado en Género y Justicia y Derechos Humanos. En la Universidad Metropolitana, ingeniera en gestión empresarial. La doctora María Soledad Buendía, entre los idiomas que hablan están el español, el francés, el búlgaro, el inglés y el ruso, el español y el francés como lenguas natales. Ha tenido experiencia profesional en la Alianza Francesa como profesora de francés en el año de 1990, en Cambridge School y Lenguajes como profesora de francés, investigación y comunicación, coordinación y análisis político, Congreso Nacional. Coordinación política, diputado Gustavo Larrea en 1994. Ha trabajado también en la Fundación Sinchisacha, consultor especialista en manejo de conflictos, negociación y mediación, en el Ministerio de Cultura en el año de 2007. Además, ha realizado actividades en el Comité Ecuatoriano contra la Imputabilidad como directora ejecutiva de organismos de derechos humanos, Consejo Nacional de las Mujeres, asesora política de la Dirección Ejecutiva en el año de 2008. Además, ha realizado coordinación en el Plan Ecuador, CONAMU, Movilidad Humana y Refugio Frontera Norte, coordinación y apoyo, registro ampliado, mediación y manejo de conflictos. Coordinación en la Secretaría Técnica de la REMA, Red de Mecanismos para el Adelanto de la Mujer en la Región Andina. Ha sido asesora legislativa en el año del 2009, docente universitaria y conferencista en temas de política, políticas públicas, gobernabilidad y género. Directora de la Escuela de Idiomas de la Universidad Metropolitana de Quito en el año del 2009. Aguerrido y dulce, la búsqueda de un mundo donde los niños y las niñas sean felices, sean libres y sonrían, es el sueño más preciado que tenemos. Les invitamos a todos y cada uno de ustedes a construir desde sus trincheras, desde el ejercicio de la administración de justicia, esta patria distinta, esta patria digna, altiva y solidaria que todas y todos merecemos. Y en esta tarea hacerlo sin descanso hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Muy buenas noches, señora asambleísta. Le felicito por la exposición. Creemos que todo el proceso que hemos vivido las mujeres y lo que estamos actualmente ejerciendo los puestos de poder y los diferentes puestos, y también aquellas mujeres que están accediendo a la educación con la libertad que existe actualmente, le debemos a la gran lucha de las mujeres del pasado, como a Manuela Sáenz, como a Nela Martínez, como a Hidalgo de Procel, como a las tres Manuelas. Creemos que es un proceso histórico que se ha logrado a través de la conquista de los derechos en la Constitución de 1998 y en el 2008. Pero todavía falta ese gran desafío para buscar la igualdad, no solo jurídica, porque sabemos que constitucionalmente está, pero en la realidad social e histórica falta todavía. Y creemos que uno de los grandes problemas es esa violencia de la cual son víctimas niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito tanto privado como en el ámbito público. Y dentro del ámbito público hemos visto que una de las gravedades que actualmente se está dando a conocer por los medios de comunicación es el problema
del femicidio, ¿sí? Sabemos que en el Ecuador se está dando gran importancia y creemos que es importante que se logre en la reforma al Código Penal Integral desde el campo penal que va contra la vida de las mujeres. Pero también hay otra situación real que es en el ámbito familiar. Sabemos que producto de la violencia intrafamiliar vienen las secuelas y las consecuencias que afectan no solo a la mujer, sino afectan a aquellos que son miembros de la familia. Y hemos visto actualmente en las unidades de familia a nivel judicial que se está desbordando. En tan poco tiempo está inflándose la demanda, ¿sí?, de los derechos de la niñez y adolescencia y por ende también de las mujeres que acuden a los juzgados, a las unidades de familia a demandar las pensiones de alimentos. Creemos que este es un problema social, histórico, que siempre va a estar latente y creo que es importante, usted como asambleísta, que lleve la propuesta de que se debe lograr un código integral en cuanto a lo que es familia, mujer, niñez y adolescencia. Porque tenemos un código civil muy obsoleto, que no está acorde con la reforma judicial que está haciendo en cuanto al talento humano, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a las juezas y jueces que estamos funcionando en las unidades de familia, y necesitamos de herramientas para que nos pueda agilitar y ser más eficientes y tener mayor celeridad para dar ese servicio a las mujeres y hombres que acuden a estas unidades. Entonces, esa es otra de las cosas urgentes que se necesita hacer, la reforma integral a un código para que se pueda lograr un procedimiento único, es decir, un procedimiento que facilite la celeridad y que también busque las alternativas de conciliación. Es importante en familia, en niñez y adolescencia y en mujeres siempre buscar acuerdos conciliatorios porque son miembros que van a estar siempre en contacto, así estén separados o ya estén divorciados, van a estar en contacto. Entonces, sí nos gustaría que se acerquen a las unidades de familia porque tenemos propuestas para estos cambios sociales que estamos proponiendo desde la justicia. Muchas gracias. ¿Que vuelva que estoy poniendo de una a una los comentarios? ¿Sí? Ya. Muchísimas gracias. Sí, muy importante tu reflexión. Me gustaría muchísimo. Creemos desde Movimiento País que esta nueva asamblea marcará la diferencia, porque lo vamos a hacer desde el territorio y para el territorio. Y por eso te pido, nos remitas esas propuestas para poderlas integrar. Creemos que el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, son temas importantísimos que lo hemos priorizado en Movimiento País. Tenemos 10 ejes de la Revolución Ciudadana y dentro de nuestras 35 propuestas se encuentra justamente el tema de la violencia intrafamiliar. Yo provengo de un trabajo del Movimiento Mujeres, provengo de una lucha para eliminar la violencia. En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia psicológica, física o sexual. Es tan alto que si nosotros miramos en este grupo, 6 de cada 10 mujeres que estamos aquí somos víctimas de este flagelo que va destruyendo nuestras sociedades. Por eso es tan importante que trabajemos en estos espacios, no solamente la normativa es indispensable y nos hemos comprometido, no desde ahora, desde el trabajo que venimos haciendo desde la sociedad civil, desde el movimiento de mujeres, para avanzar en esto. Pero la normativa tiene que ir acompañada de política pública. La transformación real, la eliminación de la violencia pasa por el cambio de los patrones socioculturales. El machismo, el tema de lo que tú me mencionabas hace un momento, la violencia dentro de la casa se genera a través de cambios sociales, de cambios culturales, de cambios en el comportamiento. Estamos incorporando en el Código Integral Penal dos tipificaciones, la del femicidio y la del feminicidio. La del feminicidio estamos pidiendo que tenga una pena de 35 años. Veremos que es un tema importantísimo que se puede explicar, que se pueda debatir, porque nos dice cuál es la diferencia
entre el homicidio y el femicidio. El femicidio tiene el agravante que aquel que te asesina es tu pareja sentimental, es tu hermano, es tu amigo, es tu novio, es tu esposo. Por eso las mujeres vamos confiadas. ¿Sí? Como el último caso que fue muy sonado en el país, de algunas mujeres que fueron asesinadas, uno le dice: yo te llevo a tu casa. ¿Es tu exnovio? ¿Es tu amigo con el que has pasado? ¿Es tu exmarido? Tú le dices: sí, llévame a mi casa. Tú no sabes, tú vas y confías en esa persona. Ese es un agravante en el momento del homicidio, del asesinato con crueldad, porque además se incorpora este comportamiento social en el cual se cree que las mujeres somos objeto, pertenecemos al marido. Por eso es tan importante, nosotros estamos ahorita haciendo una reforma en la cual se elimina el de en el registro civil, porque las mujeres no somos de nadie. Nosotros somos sujetos de derecho, los ejercemos con valentía, los ejercemos con fortaleza y defendemos nuestros derechos. No le pertenecemos a ningún otro ser humano, por eso no somos de nadie, nos pertenecemos a nosotras mismas. Y este cambio del de va a ser un cambio en el marco sociocultural, porque las mujeres, lo primero que se privatizó fue el cuerpo de la mujer, y lo privatizaron ¿para qué? Para saber quién iba a heredar los bienes, quién iba a heredar. No, las mujeres tenemos derechos y no somos pertenencia de nadie. Cuando en las relaciones familiares, en las relaciones sentimentales, se cruzan esta visión equivocada de que las mujeres le pertenecemos al otro ser humano y viceversa, porque los asesinatos de odio también se dan de mujeres a hombres, ¿no? Porque también él me pertenece a mí y yo, como me pertenece a mí, tengo derecho a acuchillarme muerta de celos. No. Los seres humanos tenemos derechos, merecemos respetos, y en ese respeto tienen que ser las relaciones de convivencia. Por eso vamos a tipificar el feminicidio, que es la muerte de mujeres por parte de sus parejas, de sus cercanos. Y también el femicidio, que tiene un agravante distinto, que además este asesinato se da en serie. Como ustedes habrán oído, el asesinato de mujeres en Juárez, que se da sistemáticamente por el hecho de ser mujeres. Las mujeres somos violadas, ahorcadas, asesinadas en forma sistemática. Nuestros cuerpos son abandonados, y eso no nos pasa una, dos, son miles de mujeres, por ejemplo en Juárez de México, que han sido asesinadas de esta manera, con el mismo modo, porque las sociedades son cómplices de estos procesos en los cuales la mujer no es respetada como un ser humano. Por eso es tan importante, y eso no es que ahora está pasando en el Ecuador, no es que en estos últimos meses que han habido estos asesinatos. Ustedes, como administradores de justicia, como relacionados jueces, conocen que los asesinatos de las mujeres son sistemáticos desde muchísimos años atrás. Lo que pasa es que estaban invisibilizados. En los medios de comunicación pedíamos: la asesinó de 20 cuchilladas, la quemó viva porque le traicionaba, por celos la ahorcó. Ese tipo de asesinatos son feminicidios, y tenemos que luchar contra eso, cambiar esos patrones socioculturales y cambiar la violencia. La violencia debe enfocarse desde una forma integral. Un niño que es víctima de violencia será un violentador en el futuro. Una madre que violenta a sus hijos, que violenta a su esposo, un esposo que violenta a su madre, a su conviviente, también tendrá una familia en el cual tendremos niños, niñas que crecerán como adultos que violentarán. Es parte de nuestra tarea del día a día, y ahí sí, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podemos hacer mucho. Cada granito de arena podemos construir con sociedades, familias, parroquias, vecinos, que vivamos en paz, en solidaridad, que nos preocupemos el uno del otro, que nos apoyemos, que nos respetemos. Eso es hacer una vida diferente y eliminar la violencia de nuestras sociedades. Muy buenas noches. Si bien es cierto que la Constitución actual es una Constitución de garantías excelente, porque ha dado un vuelco a la sociedad como un caballo galopante, que ha permitido y ha dado oportunidad a las mujeres, pero también es cierto que las mujeres hemos venido siendo relegadas por las constituciones anteriores y por los gobiernos que pasaron.
A partir de eso, las mujeres nos hemos venido preparando, educando y formándonos. Circunstancia por la cual hay mujeres, ya vemos quienes hemos estudiado tardíamente para prepararnos y obtener un puesto en la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Pues a la mujer a partir de los 40 años ya no nos dan oportunidad a un cargo público, porque consideran que ya no somos personas productivas. Entonces, usted que está en la asamblea y que se ha hablado tanto de la oportunidad de la mujer, es el momento de considerar que la mujer nunca deja de ser productiva en el aparato público ni en ningún otro lugar. Siempre somos las personas que somos el motor de avance en todo. Por lo tanto, se debe abolir la idea esa que tiene. También tiene el Estado de que, pues usted si ve las instituciones públicas en la actualidad, pese a los títulos y a los estudios que han realizado, las mujeres pasadas los 40 años ya no dan la oportunidad. La carpeta lo ven, la edad y lo archivan. Gracias. Es muy importante esta reflexión. A las mujeres nos ha costado muchísimo llegar a donde estamos. Yo veo aquí los rostros que me señalan que sí, así es. A las mujeres nos cuesta muchísimo más que a los hombres, porque tenemos muchas tareas más que los hombres. Por ejemplo, ustedes ven aquí, la carrera que yo hice, mi carrera de base, soy ingeniera en gestión empresarial, es una carrera que ustedes saben, toma 5 años. Pues para que ustedes vean, a mí me costó más de 10 años hacerla. Y no porque no era estudiosa ni porque no tenía ganas de estudiar, sino porque las condiciones a nosotras, las mujeres, se nos ponen difíciles. Ustedes conocen a mi hija que anda por ahí. Cuando mi hija era un bebé, yo estudiaba, y para poder ir a clases, yo la dejaba a ella encargada a la señora, que por lo general afuera de las universidades venden caramelos. Y ella se comía todos los caramelos que podía, y eso me permitía a mí asistir a clases. Esas son las luchas invisibles que nosotras las mujeres debemos realizar para poder llegar a donde estamos. A las mujeres nadie nos ha regalado nada, absolutamente nada. Nosotras nos hemos esforzado, hemos luchado, hemos trabajado y estamos donde estamos a fuerza y a sacrificio. Y hemos tenido que muchas veces romper aquellos techos que nos ponen, porque es cierto lo que tú dices. Nos ponen techos y ya no podemos ir más allá, hemos tenido que romper, pero gracias tenemos la Constitución, y la Constitución señala que las mujeres tenemos medidas de acción afirmativa en algunos concursos, y ahora en la normativa que vamos a construir desde la Asamblea Nacional nos preocuparemos que estas medidas de acción afirmativa estén en la normativa para que cuando haya concursos las mujeres tengamos esas medidas de acción afirmativa que nos permita llegar a esos espacios. Y el tema hay que cruzarlo, porque se ha hablado mucho de dar oportunidad a los jóvenes. Hay que dar oportunidad a los jóvenes, pero no debemos olvidarnos de aquellas mujeres que están en edad productiva y que muchas veces en la realidad se les está cerrando los espacios. Eso es un tema que nos interesa muchísimo, que nos convoca muchísimo y que desde la normativa vamos a incidir para que se vaya transformando y que las realidades en el día a día puedan construirse de una manera distinta. Bueno, Ajichishi Mashi María Soledad, Yucayuki Micanza Dranauna y Chimborazo Marcamán. Qué gusto estar. Gracias, compañeras y compañeros, muy buenas noches con todos quienes están aquí presentes. Bueno, es verdad que hablar en este foro nacional e internacional que hablamos, para estar en es tan importante también hablar de la lucha de las mujeres indígenas también, como está plasmado en la Constitución. La Constitución del 2008 es garantista para todos los derechos, ¿no es cierto? Entonces, es verdad que todavía nosotros como mujeres indígenas tenemos los vacíos en cuanto, hace rato hablábamos, en cuanto al factor económico, es lo tan importante. La educación, la preparación, porque es verdad, para las mujeres indígenas, para estar en un espacio, todavía estamos invisibilizadas como mujeres indígenas. Cuando hemos llegado a los cargos públicos, hemos sufrido también el racismo, pero queremos estos espacios más, en las comunidades, en los bases. Con las organizaciones, existen muchas compañeras lideresas que se han autoformado, autocapacitado, aún no han podido llegar a tener su título académico, pero hay muchas compañeras que están formadas, capacitadas,
deberíamos ir trabajando, construyendo nuevamente en esta asamblea para tener mucho más derechos las mujeres. Yo sé que todavía hemos trabajado en muchas leyes, ley 103 sobre la violencia contra las mujeres. Entonces, a más de esto tendríamos que ir también difundiendo la responsabilidad, lo cual es lo más son, porque a veces confundimos como que ya hay los derechos también, pero yo sé que esto ha sido una lucha desde hace años atrás que nuestras lideresas han dejado. Eso lo hemos venido cogiendo y hemos estado construyendo muchas de las compañeras de diferentes espacios. Pero más de eso nosotros hemos visto desde que el Consejo Nacional de las Mujeres era CONAMU, se desapareció. Pero ahora no hemos tenido qué institución puede ser la ente rectora para que podamos encaminar a las mujeres a las organizaciones. Hay organizaciones construidas, pero no están. Entonces tienen sus cajas de créditos, quieren fortalecer. Entonces eso deberíamos ir viendo también desde las organizaciones de base, ver las perspectivas de las mujeres indígenas, no solo aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad, en Quito, pensamos diferente, aquí en capital de la provincia es muy diferente, y también en las comunidades, cantones, trabajar para ir construyendo, como lo hemos hecho para la Constitución del 2008. Eso ha sido nuestro proceso que hemos trabajado desde aquí la provincia, viajar como mujeres a la asamblea a proponer nuestras propuestas. Entonces eso queremos. En la ciudad las mujeres también sufren muy diferente, en las comunidades también tenemos otras trayectorias, otras costumbres de nuestras vivencias, son muy diferentes. Entonces debemos entender cómo la Constitución es bien garantista y hablamos de la revolución, y debemos hacer la revolución desde el base y llevar la propuesta para poder construir lo mejor en la asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Es verdad lo que dices, si las mujeres hemos sido discriminadas, pues si eras mujer y además indígena y además pobre, la discriminación era aún más radical. Estamos construyendo esas propuestas y sería muy importante incorporar las tuyas, las de ustedes. Yo estuve en ese proceso desde el CONAMU, participé en él, donde desde aquí, desde Chimborazo, salió aquella propuesta de la agenda de las mujeres diversas, que fue llevada a la constituyente. Recuerdo cuando hicimos esa marcha, ahí llevamos esas propuestas y me enorgullezco mucho de ese trabajo que realizamos, y el 95% de nuestras propuestas fueron incorporadas en la Carta Magna. Ahora el reto es bajarlas a las leyes y a la cotidianidad, al día a día. Y una de las tareas de lo que tú preguntabas, el Consejo Nacional de las Mujeres, si ahora está en transición, porque la Constitución prevé la construcción de los consejos de la igualdad. Esta ley de los consejos de la igualdad está bloqueada en la Asamblea Nacional, ha sido imposible tratarla, imposible debatirla. Esa es una de las tareas importantísimas que vamos a realizar en este nuevo proceso electoral, en este proceso legislativo. Pero sustantivamente lo importante es que lo podamos discutir con las bases, con las organizaciones. Será un proceso quizás largo, porque creemos que la calidad de esas leyes va a depender justamente de esa socialización, de esa construcción en el territorio. Cuando fui ministra de la Política, me reuní con varias organizaciones y yo aprendí muchísimo. Y si ese paso por el Ministerio de la Política me dejó una enseñanza que quisiera transmitírselas hoy, fue que la revolución, los cambios no se hacen desde un escritorio, se hacen abajo, se hacen por la gente, se hacen cuando estamos realmente compartiendo. Ahí es donde se aprende, no se aprende en el escritorio. En el escritorio se puede planificar, hemos avanzado mucho, pero cuando el presidente Correa en el Buró Político me decía: ministra, ¿qué es lo que le falta a nuestra revolución? A nuestra revolución le falta escuchar y construir desde la gente, porque aquellas personas que están viviendo el día a día saben la problemática y sobre todo saben las respuestas. Cuando hemos caminado y nos hemos reunido con los regantes, con las organizaciones indígenas, con los movimientos de mujeres, saben exactamente la problemática y saben exactamente las respuestas. Nosotros tenemos que convertirnos en la herramienta para que esas respuestas se transformen en normativas, se transformen en políticas públicas y sean una vivencia que vaya transformando este país. No es fácil,
lo vamos a hacer lo mejor posible. En esta tarea empeñamos el corazón, pero lo vamos a hacer además con ustedes, porque ese curul, el de Soledad Buendía y el de los 99 asambleístas más de Movimiento País, entre los cuales, por lo menos en la provincia de Pichincha, se encuentra una compañera indígena, la compañera Estela Cero, que es representante de Cayambe, una indígena joven, una lideresa de las que nos hablaba la compañera Sandra Naula. Pues ahí estamos para construir. Pero esta tarea no es solamente nuestra, es de ustedes también. Es una tarea que la vamos a hacer bien juntos y que las respuestas las tienen que dar ustedes. Es por eso que esta revolución ciudadana entra en una fase distinta, una fase de construcción desde las organizaciones sociales, y no para que validen, sino para que realmente legitimemos este poder ciudadano que nos han entregado. Porque el 17 de febrero triunfó la patria, el 17 de febrero nos entregaron un cheque blanco, sí, el pueblo ecuatoriano nos dijo: tienen la mayoría de la Asamblea Nacional, tenemos tantos asambleístas que podemos impulsar todas las leyes que el Ecuador requiere, podemos hacer incluso cambios en la Constitución de la República. Es una gran responsabilidad, es un gran reto, y lo vamos a hacer con ustedes, y lo vamos a hacer bien. Señora, muy buenas noches. Sí, acá, señora, listo. Acá bajito. Acá ya. Señora, muy buenas noches. Es que nada, yo vengo de la provincia de Cotopaxi. Yo quería hacerle una cuestión. Yo le quiero hacer la pregunta encaminada a un caso que yo lo pude ver, y de una vecina que ella trabaja en una florícola, y ella me decía que no le asegura, que se le vulneraban sus derechos como ella tiene la seguridad social. Me decía que no le aseguran y que no le pagan el sueldo justo recién. Y yo no lo podía creer, porque igual escuchaba las conferencias y escuchaba inclusive a asambleístas de Alianza País que decían que no, inclusive en el Código Penal querían penalizar ya lo que es cuando no aseguran, no, o sea, no les dan la seguridad social a las empleadas domésticas. Y ella, yo no le podía creer, y me decía: no me aseguran. Yo le digo: pero ¿cómo? Si es una política del Estado. Y está uniendo cabos. Sucede que el director provincial es puesto por el director del partido Avanza, y el hijo del dueño de la florícola estaba candidato para asambleísta por los migrantes en el exterior. Entonces, uniendo esos cabos, decía: con razón. Y el que pone al director provincial del Seguro Social es compadre del director nacional, que es el señor Ramiro González. Mi pregunta es: con la nueva asamblea, ¿se va a tratar de eliminar estos abusos que hay por ciertos grupos de poder, o ellos van a tener la oportunidad de seguir explotando a las mujeres y que se les vulneren sus derechos? Gracias. Este gobierno de la Revolución Ciudadana ha instaurado la ética en la política. Todavía venimos de un proceso complejo, porque el tema de la corrupción, el tema del tráfico de influencias es un tema estructural que no se inauguró con Alianza País. Por el contrario, nosotros hemos venido transformando. Yo trabajé 4 años, estos 4 años pasados, justamente en el diálogo político entre el legislativo y el ejecutivo, y siempre sobre la mesa. Se acabaron los hombres del maletín, se acabaron esas oscuras negociaciones que se realizaban. Todavía hay problemas, hay que decirlo que sí, no hay que taparse los ojos, no hay que querer negar lo que es innegable. Todavía tenemos problemas, pero ahí está el rol de la ciudadanía, que podamos denunciar estos procesos para que las instancias correspondientes puedan acatar. Y sí, nosotros vamos a hacer desde la legislatura un trabajo de fiscalización para el pueblo ecuatoriano, un trabajo de fiscalización y control político. Eso implica, sí, esas denuncias, llevarlas a las instancias correspondientes y hacerles el seguimiento adecuado a aquellas mujeres que no han sido aseguradas, deben ser aseguradas como cualquier trabajador, como sean hombres y mujeres. Tenemos que hacerlo, pero eso pasa fundamentalmente por un control de la sociedad, porque el organismo rector no puede estar atrás de cada uno de los millones de ciudadanos. Se han hecho campañas para visibilizar este proceso, hay inclusive una consulta popular que valida la voz del pueblo ecuatoriano con relación al tema de la seguridad social. Pero es tan importante que ustedes, conociendo esos temas, hagan llegar las respectivas denuncias a la instancia correspondiente y con copia a nosotros. Nosotros sí podemos hacer un control político. La fiscalización en el Ecuador va a cambiar, porque vamos a fiscalizar el beneficio del pueblo ecuatoriano. El periodo pasado, 9.000 pedidos de información se le hicieron al gobierno central, solamente al gobierno central.
Toneladas de papeles, camiones de papeles, se entregaron a la Asamblea Nacional en 9.000 procesos de fiscalización iniciados por varios asambleístas, algunos de ellos especializados en algunas temáticas, como Galo Lara, el asambleísta Lara, que estaba especializado en la temática de seguros. Siempre pedí información a los ministros de Estado sobre los seguros y reaseguros que contratábamos. ¿Por qué me pregunto yo? ¿Cuál sería su interés específico? Yo no entiendo cómo iba a fiscalizar el beneficio del pueblo ecuatoriano cuando él estaba relacionado con empresas de seguros. Por eso les digo que la fiscalización tiene que llevarse el beneficio del pueblo ecuatoriano y entender ustedes que vienen de espacios judiciales. La Asamblea Nacional no es una comisaría, no es un juzgado. Nosotros no metemos preso absolutamente a nadie. Nosotros hacemos juicios políticos, en los cuales la Constitución señala cuáles son los sujetos de juicio político y son aquellos que incumplen sus funciones. La Constitución señala que se enjuiciará políticamente por incumplimiento de funciones. Los temas de corrupción los vamos a denunciar con valentía, con frontalidad, pero no podemos nosotros tratarlos como si fuéramos una fiscalía, un juzgado de lo penal o una comisaría. Eso se trasladará a las instancias correspondientes y con mucha valentía les decimos que nosotros vamos a luchar frontalmente contra la corrupción, contra los manejos todavía existentes de algunos individuos en este país que quieren manejar a través del nombre, a través de la recomendación de los temas. Esto no puede darse más en el Movimiento País, no puede darse más en el Gobierno Nacional, no puede darse más en el Ecuador. Aquí estamos para denunciar eso con valentía. Ya que en otros países al feminicidio se le toma como la sanción que debe obtener el Estado por la falta de políticas públicas de acuerdo para evitar el femicidio. Y también quisiera conocer las políticas públicas que se van a dar referente al tema. La doctrina en el tema, yo no soy abogada, pero la doctrina en relación de los temas, esto no puede darse más en el Movimiento País, no puede darse más en el Gobierno Nacional, no puede darse más en el Ecuador. Esta especificidad de ser sistemático, no son casos aislados, sino son casos sistemáticos, son varias mujeres asesinadas con el mismo modus operandi. Esa es la definición con la que estamos discutiendo. Ustedes saben que en derecho y en la legislatura los temas nuevos se están tratando y se están construyendo. Es una construcción que le estamos realizando y sería muy importante que ustedes nos hagan llegar sus opiniones, sus observaciones desde el derecho para construir este tema en beneficio de aquellas mujeres, en beneficio de eliminar esta violencia de género, porque en realidad lo que es una violencia de género. Existe una catedrática costarricense, Rosana, se me escapa el apellido, pero yo te puedo hacer llegar a tu correo electrónico la teoría que ella maneja, pero existen otras teorías que son distintas que empatan este tema. Todavía es un tema en construcción, como te digo, hay muchas posiciones, unas diferentes de otras. Lo importante es que nosotros podamos crear la mejor definición que nos facilite como ecuatorianas y ecuatorianas a que nuestra legislación sea mejor y que nos permita eliminar este tema tan difícil de la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, será muy importante para mí. Es solbuendia@hotmail.com. Pueden también escribirme a mi Facebook, que es solbuendía. Solo vendía, sí. Y les puedo dar mi número telefónico porque esta legislación se hace distinta. Cuando ustedes requieran de su asambleísta, porque cuando yo les digo que esa curul les pertenece, no es un tema retórico.